que es economista, charlé muchas veces con él, sobre todo temas relacionados con la deuda, porque es especialista, escribe, lee e investiga sobre deuda, es investigador y docente de la UBA, y bueno, lo vemos después de la pandemia presencialmente. ¿Cómo andás, José? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy contento de estar acá en vivo. Pasó una pandemia, pero seguimos hablando de los mismos temas que tienen que ver con la deuda. Y vamos a seguir hablando, y obviamente hoy vamos a hablar seguramente de la coyuntura y el cortísimo plazo y todo este gran signo de interrogación, pero podemos encontrarnos en diciembre del 2023 o enero del 2024 sin saber quién es el gobierno, o sea, independientemente de quién sea el personaje que esté ahí, y vamos a volver a hablar de lo mismo. Bueno, yo sé, digamos, que la izquierda en general y, digamos, los economistas, algunos decían, no queda otra que ir al Fondo Monetario con Macri por la situación que se estaba atravesando. Algunos decían otros decían que no, la izquierda claramente estuvo en contra. Yo personalmente me acuerdo en este micrófono, dije, la verdad, no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto, no me gusta, y lo va a terminar pagando otro gobierno. Bueno, llegó el momento, me parece, de pagar, y son las cosas que estamos viendo. No sé qué opinas vos. Sí, mira, si nos paramos en el mes de marzo de este año, cuando se discutió la renegociación del acuerdo con el fondo, los que decían que no quedaba otra que hacer esa renegociación decían, bueno, si no hiciéramos esa renegociación, nos quedaríamos sin reservas, el dólar volaría y llegaría a 300, el riesgo país estaría arriba de los 2.000, los bonos caerían y todos los que tienen bonos se pasarían en dólares. Se hizo el acuerdo, pasaron 3 meses y en junio estábamos en esa situación, pasaron 4 meses y fue la corrida, estamos en el 5.º mes y no hay reservas. O sea, terminó sucediendo aquello que teóricamente iba a evitar el acuerdo con el fondo. Ni hablemos, si nos paráramos un poquito más atrás, por ejemplo, en el 2019, al fin del 2019, al comienzo de este gobierno, donde se decía, tenemos que ir al acuerdo con el fondo, pero vamos a ser capaces de hacer un acuerdo distinto. El fondo, en vez de financiarnos a 10 años... El fondo es bueno, decían, el fondo cambió su forma de pensar. Pero bien en concreto se decía, podemos conseguir un acuerdo a 20 años. Exacto, el fondo decía, no, acuerdo a más de 10 no hay. Se decía, podemos conseguir un acuerdo sin exigencias de ajuste. Acuerdos sin exigencias de ajuste no hay. Se decía, podemos reducir la tasa de interés, la sobretasa de interés que había pagado Macri por los 45.000 millones. El fondo dijo, eso tampoco se puede hacer. Eso fue lo que generó la crisis en el Frente de Todos en diciembre del año pasado, cuando Martín Guzmán tuvo que desnudar, es decir, bueno, sí, todas estas cosas que se vienen diciendo que se puede hacer con el fondo, desde aquella reunión de Martín Guzmán, Alberto Fernández y Cristalina Georgieva en febrero del 2020, donde se decía, ahora es posible hacer otra cosa, nos va a ayudar el Papa, Georgina es amiga del Papa, bueno, y ahí se abrió todo un mundo de discusiones. Bueno, pasó todo el 2019, pasó el 2020 y la pandemia, llegamos al 2021 y cuando llegó el momento en que había que hacer sí o sí el acuerdo con el fondo, porque los vencimientos del 2022, si no, no se podían pagar, terminó apareciendo desnuda la realidad. El acuerdo con el fondo es como todos los acuerdos con el fondo, que hizo la Argentina, como los 21 anteriores, o, si queremos olvidarnos de la Argentina, como los acuerdos con el fondo que está haciendo el fondo con otros países del mundo en este momento, porque son todos iguales, o sea, no hay nada de diferente. Acuerdos a 10 años, empezando a repagar a los 5, con fuerte ajuste en el periodo de gracia que no se paga, con el 100%, no es sin quita, con el 100%, y con los intereses que corresponden, según el Fondo Monetario, que son intereses, digamos que en este caso, muy altos. Bueno, esta es la realidad. Lo que ocurre, no sé, al menos con el análisis que vos estás haciendo, no es que qué podía pasar si no firmábamos el acuerdo o qué pasó si lo firmábamos. ¿Qué debió haberse hecho, además de firmar el acuerdo? Me parece que la cuestión está ahí. ¿Qué no se hizo? Porque el hecho de firmar el acuerdo no solucionaba el problema. Bien. Y esto es lo que creo que faltó. Vamos a retroceder nuevamente al 2019, porque ahí había un punto en el cual, yo acuerdo con lo que planteaba el gobierno decía, bueno, acá hubo un acuerdo, fue un escándalo.
Sí. Se hizo un acuerdo, Estamos violando de los acuerdo. propios estatutos del fondo. Exacto. Vía una llamada telefónica de Macri a Trump. Se hizo un acuerdo por un monto muy superior al que estaba habilitado a hacer la Argentina. Y sí, estoy de acuerdo que si le preguntaba al pueblo argentino te iba a decir Un que no. acuerdo donde el propio Fondo Monetario no habilita poner plata para mantener el dólar y se terminó usando para eso, por lo tanto terminó todo en fuga de capitales. Bueno, es más, se decía, y se va a denunciar a las personas que lo hicieron. Bueno, me parece bárbaro. La verdad no soy experto jurídico, por lo tanto no sé cómo terminó eso, o si empezó, pero la conclusión de todo eso es patear el tablero y decir, este acuerdo, por lo tanto, si no es válido jurídicamente, tampoco es válido financieramente, no hay que pagarlo, y bancate lo que se viene. Y el bancate lo que se viene es muy importante, porque Alberto Fernández, en toda su campaña electoral, había presentado algo. Él dice, yo soy un piloto de tormentas. Y mi currículum dice que cuando Néstor Kirchner logró que la economía argentina creciera, años 2003, 2004 y 2005, yo era el jefe de gabinete. Por lo tanto, ante una situación similar, yo sé cómo actuar. Lo que no se decía era que en aquellos años, 2003, 2004, 2005, la Argentina no estaba pagando una parte sustancial de su deuda. Y entonces, el gobierno argentino de aquellos años tenía superávit fiscal, tenía superávit de balance de pagos, porque no estaba, y hasta el fin del 2005 estuvo sin pagarla. Esa ventanita... Por eso había acumulado reservas. Claro, esa que le llegó a permitir, llegó a tener 50.000 millones de dólares de reservas. Esa ventana que hubo desde diciembre del 2001 hasta diciembre del 2005 es fundamental para entender ¿qué pasó después? Ese crecimiento económico que se dio en ese periodo, del cual el propio kirchnerismo se ha jactado, ¿no? Claro. Pero siempre guardando silencio sobre este hecho. Entonces, el gobierno que asume en diciembre del 2019 no tenía esa ventana, o sea, o la creaba. Digo, yo obviamente como persona de izquierda tengo una posición de repudio de la deuda, pero digo, no, salgo de mi pero vos posición, estás digo, argumentando. suspensión de pagos, moratoria, algo. Claro. Digo, pues yo no estoy diciéndole Vos a un estás gobierno argumentando. que haga lo que mi programa. Lo que estoy diciendo es, si quería hacer su programa, tenía por lo menos que suspender los pagos durante un periodo. El gobierno ni siquiera suspendió los pagos mientras estaba negociando. Llegamos a hoy. Y llegamos a hoy sin Massa, reservas. un nuevo ministro, se fue Guzmán y toda esta historia que está describiendo, que vale bien recordarla. ¿Por qué no? Hay que recordarla. ¿Qué pasa? De acá al año que viene tenemos elecciones, un ministro que está diciendo que va a hacer ajuste en el sector público, un ministro que dice que bueno, hay que recortar cosas, pero bueno, no está explicando cuáles, y de alguna manera dice que el sector financiero le da a la derecha, pero no se ven inversiones concretas. ¿Qué va a pasar? A ver, Massa dice, punto uno, que va a cumplir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojo, cosa que también había dicho Silvina Batakis en su único discurso. Sí. Lo que pasa que Massa llega como superministro, ¿no? Llega con otro plafón, como se dice ahora, volumen político. Y entonces hay determinados sectores, dirían sectores mayoritarios del establishment, que le creen a él, le creen por su currículum, por sus contactos, por sus posiciones políticas anteriores. Le creen hasta ahí. Digamos, porque, bueno, lo podrá hacer o no, pero le creen hasta ahí. Esto implica, primero, ¿por qué cumplir con el fondo? Porque en esta lógica de estar atado al acuerdo con el fondo, si no cumplís con el fondo te baja el pulgar y ya no te da los 2.500 millones que tienes en septiembre, los de diciembre, y llegás a una situación, digamos, de cesación de pagos de hecho, digamos, aunque vos no lo digas, llegás a eso. Sí, no vas a poder Entonces, cumplir con el fondo implica tres cosas, básicamente. Hoy es llegar a una reducción del déficit fiscal hasta el 2,5% del PBI. Eso en números, hoy en números, es ajustar de acá a diciembre entre 500.000 y 800.000 millones de pesos. Eso es en concreto. De esos 500.000, 800.000 millones, ponele, si acelerás y lo haces rápido, con el tarifazo, con el aumento de tarifas nuevo, tal como lo planteó el gobierno, no solo con la segmentación, sino con los consumos superiores a los 400 megavatios por mes, podés llegar a ahorrarte 120.000 millones. Con lo cual tenés que sacar de algún otro lado los 300.000 que te faltan. A. B. El Fondo Monetario exige reducir prácticamente a cero
el financiamiento del Banco Central al Tesoro, esto es la emisión monetaria. Y lo que ha dicho Sergio Massa es, la emisión monetaria se acabó, es más, voy a devolver la sobreemisión, que eran 10.000 millones de pesos, es una señal, bueno, pero dicho no va a emitir más. Y lo tercero es, hay que acumular reservas hasta un nivel de 5.800 millones de dólares. Para diciembre. Claro, esto para el fondo es simplemente la señal de que estás juntando la plata para pagar. Ahora, esto ya no es solo una señal al fondo, esto es que si no lo haces te va al demonio. Exacto. El dólar. Esto es el punto más grave y casi el punto cero, diríamos, casi el punto cero, porque la supervivencia de Alberto Fernández y del gobierno del Frente de Todos depende de un cortísimo plazo, que es que logre estabilizar efectivamente el sector externo. O sea, hoy en día tenemos 0 de reservas. Digo, va a ser claro, las reservas son negativas. ¿Y las medidas que vos ves que va tomando van encaminadas a esos 3 puntos o no? Hay el establishment financiero de corto plazo le dio la derecha haciendo que el dólar no siga volando por el aire, y hoy en día lo tenés a 2.90 y no a 3.50. Paró, ¿no? La corrida, digamos. Paró la corrida. Ahora, el Banco Central sigue todos los días sacando, comprando. Todos los días tirando, ¿no? O sea, claro, tratando de que, aguantando ahí. Ya no hay más. Digo, para ser claros, para que se entienda qué quiere decir reservas negativas. Si uno entra a la página web del Banco Central, va a ver que hay 37.100 millones de dólares de reservas contables. En realidad, de esas 37.100, 12.000 millones de dólares son los encajes bancarios, o sea, es depósitos de la gente en los bancos. Casi todo el resto es el swap con China. Sí. O sea, es un préstamo que le hizo China a la Argentina, un viejo préstamo que le había hecho al gobierno de Kirchner, que después Macri lo renovó. Hay 23.000 millones de dólares ahí. Teóricamente es para cuando vos compras cosas con China no tengas que pasar por el dólar. Exacto. Pero hoy, y ayer Miguel Pese lo ha dicho, y Miguel Pese lo tuvo que decir porque muchos estaban diciendo que estaban usando los dólares de los bancos, ¿no? Miguel Pese dice, no estamos usando los dólares de los bancos, estamos usando los dólares del swap. Con lo cual reconoció que las reservas están abajo de cero, que dólares nuestros no hay. O sea, estamos gastando a cuenta, porque después hay que devolverlos con intereses, los dólares de los chinos. Uh-huh. Ahora, esto es aguantar, es como con el arco agarrado del travesaño. El gobierno que dice, bueno, aguantemos. Aguantemos quiere decir, esperemos que pase el frío y que por lo tanto el mes que viene las importaciones de gas van a ser un poquito menos y hagamos lo imposible para que los exportadores, los ojeros básicamente, liquiden no por lo menos 5.000 millones de dólares y le están ofreciendo maniobras, diríamos, ¿no? Que parecen... Claro. Parecen en principio no estar tono con lo que pide el campo. Ahora, por supuesto, si vos le ofreces más, si le ofreces en una mesa de negociación, le ofreces más, si estás desesperado, es como un partido de póker, digamos, al final las cartas se muestran. Claro. En las cartas hay uno que juega con las cartas mostradas, o sea, evidentemente el gobierno se juega el gobierno no puede devaluar este mes. Porque si devalúa se le va todo al demonio porque no tiene reservas y porque además el Banco Central está vendido en dólar futuro a 31 de agosto y perdería una cantidad imposible. O sea, el gobierno no puede devaluar. No puede devaluar ahora. El gobierno se juega a juntar un poquito y devaluar en septiembre-octubre. Okay. Porque si no, y ahí sí, un dólar, digamos, oficial que suba de 133 a 180, 200, pero y tratar de que la brecha no se estire tanto. ¿Con los mismos tipos de cambio que existen hoy? ¿Con la misma cantidad de dólares? ¿O intentar alguna unificación? Bueno, yo creo que unificar no puede unificar. Digamos, no hay forma de unificar, no hay cómo unificar eso. Sí se puede achicar un poquito la brecha. Okay. La última medida que se juega Massa, esta es un poquito más etérea, pero Massa dice, y como yo soy muy vivo y tengo muchos amigos afuera, voy a ir y voy a conseguir casi milagrosamente que me presten por medio de una cosa que se llama repo. Uh-huh. Que sería, yo te presto, pero en realidad lo que hago es darte en garantía bonos o incluso acciones, y si yo no te pago, vos te quedás con eso. ¿No? Clarísimo. ¿No? Eso, Qatar, ahí aparecen nombres raros en esta discusión,
Pero bueno, con eso, de nuevo, todos estamos hablando de juntar 2.000, 3.000, 4.000, ¿no? O sea, es como una bicicleta de alguien que te paga a vos para pagarle al otro, ¿no? José, la verdad que es súper interesante. Lo que acabas de contar y lo que describís, el futuro no parece promisorio, pero bueno. Cortísimo plazo. Estamos todos metidos en este barco que hay que intentar seguir remando porque... Corto plazo, cortísimo plazo, ¿no? Porque el planteo del gobierno, fíjate, ya a esta altura no es reactivar, no es tornarse competitivo para las elecciones del año que viene, sino simplemente no llegar en caos, ¿no? Como ellos dicen. Esto, fíjate que acá coinciden los tiempos económicos y los políticos. El año políticamente termina cuando empieza el Mundial. Económicamente, en diciembre está la cosecha de trigo. Los tipos dicen, bueno, tenemos que llegar con todos estos puentes a ese momento, donde en política no se hable más y se hable del Mundial, y en economía aparezca la plata del trigo. Aparece la plata del trigo en diciembre, con eso aguantamos hasta marzo, que aparece la soja del año que viene y ya estamos en las elecciones. Y ahí ya estamos. José, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre es un verdadero placer. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. José Castillo, economista, especialista en deuda, nos contó y conversó con nosotros en la mañana del arranque.